Cuando hablé con Sebastián Campanario hace 3 años, charlamos mucho sobre la creatividad y sobre el autismo. Pasaron 3 años y me dan muchas ganas de volver a conversar con Campa, con quien voy a tener el lujo de pasar un rato ahora juntos. Y le voy a preguntar qué aprendió durante todo este tiempo, desde la última vez que conversamos en Aprender de Grandes. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola, Campa. ¿Qué tal, Jerry? Muy bien, muy bien. Lindo volver a verte acá, por lo menos, desde hace 3 años, que fue lo que pasó. ¿Hace 3 años fue ya? 3 años fue la Ajá. vez pasada que conversamos en Aprender de Grandes. Mirá. Después nos vimos varias veces en el Tuvo medio. infinita repercusión. ¿En serio? Sí, sobre todo la parte de autismo que habíamos hablado. Pegó fuerte, un montón de Sí, gente. sí. A mí también me escribieron diciendo que estuvo espectacular eso. Bueno. Así que los que nos estén escuchando ahora que no escucharon nuestra conversación anterior, vayan a escucharla porque Campa estuvo brillante hablando de creatividad y después hablamos de autismo. Y ahora lo que me interesa saber es qué pasó en estos 3 años en tu mente, en tu vida, qué aprendiste. ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí a hacer matambrito de cerdo a la parrilla. Matambrito de cerdo de la... Que nunca había hecho. Tuiteé que no podía creer que estuve 45,8 años, que es mi edad ahora, sin haber hecho nunca matambrito de cerdo. Así que eso fue un aprendizaje. Hablando en serio, la verdad que un montón de cosas. Por lo pronto, bueno, en estos 3 años, a nivel familiar, falleció mi viejo a principios del 2018. Y creo que cuando hablamos, Olivia, que es mi tercera hija, no había nacido o estaba por nacer, ahora tiene 3 años. Y es un show, un mega festival de todo, de dulzura, de creatividad, así que bueno, disfrutándola mucho. Y en el medio, post crisis de mediana edad, un montón de aprendizajes de lo que es la mediana edad que me llevaron hasta pensar en un libro que estoy sacando, que es el 5.º libro, que está relacionado justamente a temas de que tienen que ver con la segunda mitad de la vida, ¿no? El segundo tiempo de la vida, la edad adulta. Así que es un libro muy, muy personal, mucho más personal que los anteriores que había escrito. ¿Ya tiene título? Se llama Revolución Senior. Ajá. Y lo está sacando también Sudamericana, como los anteriores. Y como te contaba, dejé un poco de citar muchísima gente en cada párrafo, como hacían los libros anteriores. Y estaba escribiendo más de innovación, de creatividad, que era un poco el vector temático que seguía en el diario. Y creo que un poco por la conversación que se fue dando en redes sociales y que fue intuyendo que había interés, empecé a meterme más con el tema también demográfico, etario, abordando el tema desde focos muy, muy diversos, ¿no? No solamente la economía y el mercado laboral, sino también la innovación, la creatividad, la antropología, no sé, un montón de lugares que me parecieron interesantes abordar. ¿Y lo llamás revolución porque ves que hay un cambio en eso? ¿Está cambiando? Mira, lo puse como hashtag una vez en Twitter. El título original del libro era Segundo Tiempo. Después, cuando vi que estaba bastante instalado en Twitter el tema de Revolución Senior y que pegaba y era más asertivo, en la editorial, dijimos de ir más por ese lado. Lo que estoy viendo es que me pasa algo muy parecido a lo que pasaba con las notas de género hace 6, 7 años, ¿no? Que cuando escribías en esa época de género y todavía no había, digamos, levantado la ola que vino después, notabas que había como mucha efervescencia emocional sobre el tema, para bien y para mal, digamos, ¿no? Había mucha gente que te putea y mucha gente que te felicita, pero no es un tema que pasaba desapercibido. Y con esto me empezó a pasar algo parecido. Empecé a tuitear primero algunas cosas que me parecían y veía que había mucha conversación alrededor. Empecé a hacer notas, pasaba lo mismo. Digamos, no es seguro que pase algo parecido a lo que pasó con género, porque depende de un montón de cuestiones que no sé si van a pasar con el tema etario, pero sí, digamos, veo como un crecimiento en el volumen de la conversación, ¿no? Por muchos factores. Uno de ellos es que el tema no es nuevo, pero hay factores que lo ponen en un nuevo protagonismo, en un nuevo nivel de relevancia. Uno es que la sociedad está más vieja, más adulta. Todas las sociedades a nivel demográfico la pirámide está cambiando, la estructura de la sociedad está cambiando un montón. Después el tema también de la batalla de género hace que tengamos como sociedad otra gimnasia para
para dar otras batallas inclusivas, otras herramientas, ¿no? Que antes no teníamos y ahora sí las tenemos. Y después, bueno, a nivel de más de avances científicos y tecnológicos, la vida se está alargando. Más que se está alargando la cantidad de tiempo que pasamos en plenitud física y cognitiva, ¿no? Entonces, ahí hay un issue fundamental para empresas, para gobiernos, para la sociedad que está para mí subestimado y subabordado. Claro. Recordando, inclusive antes todavía que la de género, vino durante mucho tiempo la discusión de inclusión por discapacidad. Total. O sea, que también cuando hablamos la vez pasada de autismo lo tocamos. Sí. Esa era una que le tocaba a mucha gente, pero no a todos. Obviamente sí le toca a todos desde el punto de vista de incluir. En cambio, la de género y la de senior, como la llamas vos, nos toca a todos. Total. ¿no? Sí, la de senior te diría más. O sea, es la única, si querés, exclusión que hay contra nosotros mismos, ¿no? O sea, vos estás discriminando contra tu yo futuro, ¿no? Y eso tiene que ver, una de las explicaciones es que tenés muy poca empatía con tu yo futuro. Cuando te muestran una foto hipotética de vos dentro de 20 años, decís quién es ese tipo, digamos, no lo reconoces, ¿no? Y esa es uno de los motivos por los cuales tendemos a depositar valores tan negativos en la adultez. Pero sí, tampoco es la última batalla inclusiva, hay un montón. De hecho, la batalla inclusiva por la salud mental, por más que se haya hablado, no está ni por cerca saldada. Y la de género tampoco. Y la de género tampoco. Y no es que sean excluyentes entre sí, todo lo contrario. O sea, hay que darlas a todas, ¿no? O sea, y hay muchas más, ¿no? No sé, población carcelaria, gente en extrema pobreza, digamos, todo lo que tenga que ver con grupos cuya problemática está poco visibilizada, bueno, son batallas para dar. Está bueno lo de segundo tiempo también. Ahí está el chiste, creo que fue Woody Allen, que cuando finalmente le dieron algún Oscar o alguna, después de mucho tiempo, creo que tenía 60 o 66 años, y dijo, estoy muy contento de haber llegado al primer tercio de mi vida. Muy Woody Allen, ¿no? Obviamente. Sí. Hay algo obviamente de la longevidad y de llegar bien al segundo tiempo o tercer tiempo, el momento que quieras, que está cambiando la dinámica de todo eso, ¿no? Y que está prolongando de manera que hoy nos cuesta prever, porque no sabemos cuánto vamos a vivir cada uno de nosotros. No, como te decía antes, o sea, bueno, hablamos mucho con un amigo en común que es Marcelo Rinesi, que sabe muchos temas, y otra gente también del Baikal. Todavía, digamos, aparentemente no estamos cerca de lograr extender la vida máxima, ¿no? Que es 122, 124 años. Claro. Pero sí, bueno, como te decía, vivir en plenitud, o sea, estar a los 80 como antes estaba a los 60, o estar a los 70 como antes a los 50, eso está más cerca en el tiempo, ¿no? Entonces, tenés por un lado ese fenómeno y por otro lado un fenómeno económico y social, que es que en general las empresas, los gobiernos toman, por un tema de presión de costos, gente cada vez más joven. Entonces hay en el medio una especie de triángulo de las Bermudas, digamos, con el cual nadie sabe qué hacer, ¿no? Que es la gente entre 40 y 70. Y me parece que es interesante por lo menos plantear la conversación, porque ya solamente con hablar más del tema ya estás dando un paso adelante. La bajada del libro es bueno, el auge de la generación de más de 45, que bueno, el punto en 45 tenía que ver con el título original, que era segundo tiempo, ¿no? Los tiempos de 45 minutos en el fútbol, pero también en economía laboral hay una especie de abismo a los 45, o sea, vos tenés tu probabilidad de obtener empleo cambia completamente entre los 40 y pocos y los 40 y largos, ¿no? O sea, es relativamente sencillo si sos bueno conseguir trabajo hasta los 40 y algo, y cae muchísimo después de los 45. Entonces ahí también hay un racional para hablar de ese tema, ¿no? Claro. O sea, qué pasa después de esa crisis de mediana edad, que ya no es solamente existencial y física, sino que además ahora también tiene que ver con el tema de un mercado laboral en pleno cambio. Claro. Ayúdame a meternos en más profundidad, a disecar este problema, porque seguro, como decías al principio, tiene un montón de facetas y de puntos de vista. Contame qué aprendiste en más detalle. Al igual que, como te decía antes, como en género y otras batallas inclusivas, empezás a darte cuenta cuando le das una segunda lectura la cantidad de prejuicios que uno tiene, ¿no? Y uno se empieza a deconstruir de a poco, pero son prejuicios
pero tan profundos, que primero están hasta muy arraigados en la propia población adulta, digamos. O sea, te encontrás con miles de reportajes que la gente dice, yo no me siento viejo, o sea, cargan un nivel de negatividad sobre el tema que te asombra de que la misma gente, ¿no? Grande lo diga. Y después empecé a encontrar cosas increíbles. Por ejemplo, hay en el segundo capítulo, que ahí yo en algún Twitter puse que me quise hacer el Harari en ese capítulo, porque hablé con arqueólogos, porque el tema de la vejez en la antigüedad no era que había poca gente de 70, 80, 90 años. El promedio de vida es mucho más bajo porque vos tenías una altísima mortalidad infantil. O sea, tenías, no sé, un cuarto, un tercio de los chicos que se morían antes de los 5 años. Cuando vos sacás ese factor estadístico, hay un montón de gente que llega a los 70, 80, 90 y está lleno de historias en la antigüedad, digamos, de gente de esa edad. Hasta es muy probable que haya habido gente de 120 años en la época prehistórica, ¿no? O sea, no es imposible. Lo que pasa es que como vos tenés ese prejuicio tan arraigado, es muy difícil, me contaban 2 arqueólogos con los que hablé, es mucho más complicado establecer la diferencia entre un esqueleto de 50, 60 y 70 años que hasta los 20, 25 años. Hasta los 20, 25 años la dentadura ya te indica muy exactamente la edad que tenés. Después de los 50 es mucho más complicado el tema, ¿no? Tenés que hacer procesos mucho más caros. Entonces, muchas veces se encuentra, por ejemplo, un cementerio de 1000 años en Inglaterra y se etiqueta a todos como más de 50, ¿no? Pero por ahí hay gente de 90, de 100. O sea que ya partiendo, digamos, hasta en la antigüedad ese prejuicio estaba sumamente marcado. Y después, bueno, yo soy economista, digamos, tengo un sesgo a ese tipo de temas. En la discusión económica, por ejemplo, es mucho más presente en los medios de comunicación el peligro del reemplazo por robots, ¿no? O sea, la automatización de los trabajos. Y hay muchos economistas muy buenos, como, no sé, Tyler Cowen o, no sé, Ben Bernanke, que es un ex jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, que plantean que el tema demográfico es muchísimo más desafiante para las próximas décadas que la automatización del empleo, ¿no? O sea, que es un factor recontra subestimado en la discusión pública, en los medios, en las políticas públicas. Y es una paradoja en el sentido de que de todos los huracanes o revoluciones de cambio que estamos viviendo a nivel tecnológico, político, climático, la demográfica es la más previsible. O sea, salvo que haya una guerra nuclear o que haya un virus que mate discriminadamente, digamos, a una capa etaria, más o menos sabemos cómo va a ser la pirámide demográfica en 2030, 2040, 2050. Y a pesar de saberlo, o sea, no tenés ni una sola política pública, ni una conversación, o sea, muy poco, ¿no? Está empezando a ver incipientemente. Entonces es bastante llamativo, ¿no? Hay una historia que puse en el libro que me la contó Andrei Vashnov, que creo que lo hiciste, ¿no? Para aprender grandes. Sí. Él y Marcelo Rinesi. Bueno, Andrei es un mega extraterrestre, ¿no? Sí, los dos. Los dos son increíbles. Y Andrei una vez me contó una historia muy buena, que es que en la época de los baby boomers en Estados Unidos, en los años 60, las mejores universidades de Estados Unidos, Ivy League, ¿no? La de Harvard, Yale, Princeton, el MIT, hicieron planes de expansión como si el baby boom fuera a durar para siempre. O sea, construyeron mega edificios pensando que es una tendencia que no se iba a parar. Y ex post parece bastante obvio que era algo que iba a quedar después de la guerra. Era después de la guerra, volvían los soldados, etcétera. Bueno, iba a haber un baby boom, buena economía, etcétera. Sin embargo, los planificadores de las universidades más, o sea, la creme de la inteligencia y la intelectualidad mundial le pifió, digamos, a ese tema demográfico. Bueno, ¿qué puedes esperar, digamos, para el resto de los planificadores, ¿no? Así que bueno, nada, me sorprendió, digamos, la cantidad de, como te decía, de prejuicios que empiezan a aparecer cuando vos empiezas a escarbar un poquito nada más, ¿no? Ni siquiera mucho. Hay varias cosas y vamos Dale. a ir entrando en cada una. Una es el tema de políticas de un país, de cómo acomodar, incorporar, incluir Sí. a esta gente. Está el tema laboral, está el tema previsional, está el tema de salud. O sea, que es multifacético y multidimensional todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, el otro día estaba leyendo un paper que salió que
cómo está aumentando la edad promedio de descubrimientos científicos, porque los problemas son cada vez más complejos. O sea, en el mundo en general, digo, vos sabés bien, sos físico, sistemas complejos, digamos, aumenta la complejidad y hacen falta abordajes completamente multidisciplinarios, ¿no? Pero está empezando a ver, antes hablábamos de estos distintos vectores de cambio que estamos viendo, estudios, por ejemplo, que combinan cambio climático con el tema demográfico, ¿no? Cómo va a ser, por ejemplo, la jubilación para los millennials, ¿no? Los millennials van a cumplir 50 años en el 2030, o sea, falta bastante poco para tener millennials cincuentones, ¿no? Y los sistemas previsionales se agotan antes de ese momento, o sea, no hay plata para pagar jubilados. Te estoy hablando de los países quiebran, esencialmente. De los países más ricos del mundo, ¿no? Imagínate en el resto. Y había un paper muy bueno que combina ese factor, que es un factor súper preocupante, con el tema de cambio climático. En general, las ciudades a las cuales tienden a irse las personas que se jubilan son ciudades costeras de clima mediterráneo, la Florida, en Estados Unidos, ciudades del Mediterráneo en Europa, que son las más afectadas con la suba del nivel promedio de los mares, con lo cual tenés una doble complejidad. Pero digo, si te pones a mezclar vectores de cambio, digo, los escenarios son súper interesantes y a su vez súper desafiantes, ¿no? Claro, sí, sí. Y que también hablas del tema cultural, ¿no? De cómo a veces es autoinfligida el prejuicio, decir yo no me siento viejo, que uno lo escucha muy seguido. ¿Qué otros, no son tabúes, sino guiños culturales tenemos nosotros que ni nos damos cuenta que los tenemos? Y, por ejemplo, considerar a la adultez como una cosa homogénea, ¿no? O sea, en general vos considerás a una persona de 70 que es lo mismo que una de 90, ¿no? Y eso es como si considerabas que una de 10 es igual a una de 30, es algo completamente ridículo. Por ejemplo, las marcas toman, cuando hacen el target, es más de 50, ¿viste? Y es lo mismo, de nuevo, una de 50, una de 60, que es una locura total. Claro. Y así que hay un montón. Después, bueno, se tiende a pensar que la adultez, que las personas adultas están más contentas cuando viven en un hogar multigeneracional con los nietos, porque están rodeadas de los nietos, etc. Y es todo lo contrario. En general, eso tiene que ver con mala situación económica, ¿no? Y las personas adultas más felices son aquellas que están por ahí en pareja con un coetáneo y nada más. Yo, para mi primero y segundo libro, hice muchos temas de economía de la felicidad y el comportamiento, y hay una regularidad estadística en economía de la felicidad que es una especie de curva de sonrisa, que es que sos más feliz en los 20, 30, se derrumba en la edad que tenemos ahora, digamos, en la crisis de mediana edad, chicos, bueno, estás remando a los 40, 50, y después empieza a subir, inclusive toca niveles más altos que en la juventud, ¿no? Sin embargo, se tiende a pensar en la edad adulta como algo triste, como algo retirada, como algo enfermo. Y eso tiñe toda la conversación, ¿viste? En general, digo, hasta las charlas TED que he visto de afuera del tema, tienen como un tono medio de letanía, ¿no? De decir, hay que ayudar a la gente adulta, porque un deber ser. Un deber ser, y eso te expulsa, ¿viste? Porque nadie quiere sumarse carga encima, y la gente adulta tampoco quiere ser una carga, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una gran oportunidad de darle a esta conversación colores distintos, ¿no? O sea, que no sean ocres grises, sino colores mucho más vivos. Y ahí tenés todo un argumental por el lado de la innovación y de la creatividad que va para ese lado. O sea, la gente, cuanto más experiencia tiene, más creativa puede ser. O sea, por ese lugar tenés un montón de argumentos, digamos, para colorear el tema. En general, es verdad, más creativa puede ser porque vio más cosas, tiene más de dónde agarrarse, más piezas para combinar, pero al mismo tiempo puede tener más prejuicios de que las cosas funcionan así, ¿no? De que, totalmente. O sea, hay dos fuerzas ahí que van quizás en dirección contraria. Sí. Uno tiende a pensar que yo hice, no sé, 50 más entrevistas para el libro, y está lleno de empresarios, emprendedores, emprendedoras de 60, 70 que consideran a la edad como un concepto líquido, ¿no? Como el género, como algo que, bueno, vos te podés sentir de una determinada edad o no. Yo creo que en promedio, como te decía antes, estamos en más décadas de plenitud de física cognitiva, así que me parece que es una conversación que
medio inevitablemente va a crecer de volumen. No sé, como te decía antes, si va a tener la efervescencia que tuvo lo de género en los últimos años, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, algo que bueno, voy a citar a Inés Castro Almeida, que sé que también es una entrevistada aquí del ciclo. Ella siempre tiene un emprendimiento que tiene que ver con personas adultas, y que hay una primera necesidad de las personas adultas de sentirse escuchados, ¿no? Como ir al psicólogo, ¿viste? Cuando vas al psicólogo, que no importa lo que... A veces no importa lo que digas, pero solamente el hecho de hablar ya es un paso adelante. También me parece que está bueno ponerlo en la agenda, porque es un primer punto de que estás escuchando un sector que no estabas escuchando. A nivel de políticas públicas, a nivel de marcas, o sea, todas las empresas en general tienen un discurso muy basado en cómo atraer a millennials, retener millennials, que no se vayan los millennials. Y el lado B de ese mensaje es: no me importa lo que pase con vos que tenés 50 años, estoy esperando que te jubiles, ¿no? ¿Pero eso por qué lo hacen? ¿Creen que no hay oportunidad de negocios con nosotros? Tiene que ver para mí con un montón de prejuicios, más que nada, ¿no? De temas culturales. Así que en la medida, digamos, que esos prejuicios se vayan hablando, digamos, van a tener mayor oportunidad de erosionarse. Y además son prejuicios que se van... Cuando cruzas eso con género, bueno, es el doble, ¿no? O sea, vos todavía mujeres mayores es peor todavía. Sí, eso están completamente invisibilizadas, ¿no? Vos por ahí, todavía para hombres, tenés marcas que usan a, no sé, a George Clooney para tomar café, digamos, hay modelos de belleza masculinas de 50, 60, porte de estadista, porte de CEO, ¿no? Me acuerdo, no sé si vos leías la tira Dilbert, la tira cómica. Sí. Dilbert de Scott Adams. Dilbert decía que en un momento tenían como una especie de criadero de personas, de hombres para el directorio, que estaban como criando hombres con cabellera plateada para el directorio, claro, como caballos, digamos, ¿no? Bueno, y eso en el lado de las mujeres no lo ves, o sea, tenés como una especie de doble discriminación, ¿no? Yo hace poco tuiteé que alguien relacionaba a la Argentina como una señora gorda, ¿no? Y es un poco tachame la triple de discriminación, claro, por obesidad, por género y por edad, ¿no? Claro. O sea, por las tres cosas. Sí. Pero bueno, me parece que hay mucho upside de aprendizaje por ese lado. Claro, decías la curva U de felicidad, que es un estereotipo y una generalización. Totalmente. Quizás un poco extrema, porque obviamente hay más variedad que dentro de cada edad que quizás lo que hay entre edades, pero puede haber algo así, y está lindo aunque sea para conversar del tema de que la gente, lo que decías antes, ¿no? La felicidad suele ser más alta en promedio cuando sos más joven, y que llega en un momento de la vida al mínimo y después vuelve a subir. ¿Pasaste el mínimo ya o no? Sí, hay como en la mediana edad, como una etapa de aprendizaje, de autoconocimiento. Me parece que por ahí a vos te pasó algo parecido. Estás como hasta los 30 y pico, estás como en algunos caminos paralelos, ¿no? O sea, vos en tu caso, físico, consultor, divulgador, ¿no? Y llega un momento en los 30 y largos, 40 y pocos, que todo se empieza medio a juntar, ¿no? Medio a unir. Y que por ahí, bueno, justo es un momento de crisis que después lo tomás para aprender. Así, espero haberlo pasado. No sé si alguna vez terminás de salir del todo de ese momento de aprendizaje, pero me parece muy interesante. A mí a nivel, digamos, profesional, lo que para el tema de escritura, por ejemplo, es un momento de encontrar una voz mucho más propia, ¿no? O sea, yo siento que este libro tiene una voz mucho más mía que los anteriores, ¿no? Tiene que ver con tomar un poco de seguridad, con autoestima en el buen sentido, no en el sentido de creértela, sino en el sentido de, bueno, por ahí confiar un poco en que lo que a vos te parece interesante le puede resultar interesante a un grupo de gente. No, sin citar a tantos. Sin citar a tantos, claro. Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en el suplemento económico de Clarín, tenía 20 y pico, 20 largos, una vez vinieron la gente de marketing y nos dijo que... creo que esto lo conté en el episodio anterior. Nos dijo a quién le teníamos que hablar, que habían hecho un estudio de mercado y daba que era un señor de 50, pymes, qué sé yo, y era una descripción de mi viejo, básicamente. Y yo dije, bueno, estuve tanto tiempo tratando de satisfacer las expectativas de mi viejo, no voy a seguir con esto. Pero un poco lo que te empieza a pasar cuando ganas un poco de seguridad es que empiezas a escribir con una voz
mucho más propia, que te da mucha más libertad para elegir temas. Y de hecho, la elección de este tema, viste, está como bastante apartada de los temas anteriores o de lo que hubiera sido previsible, viste, para mí que escribiera. Y te animás, viste, te animás porque te resulta interesante y vas para ese lado. Sí, la otra cosa que a mí me pasa en algún momento de este rango entre los 40 y los 50 es que uno hace un clic de que no tenés que probarle nada a nadie, ¿no? O sea, en parte viene por la confianza que decías vos en uno mismo y en encontrar la voz propia, todo eso, pero hay algo de, ¿sabes qué? Me importa todo un carajo. Y voy a hacer lo que a mí se me canta. Hay un tema de darte cuenta que o sea, es tu vida y sos vos y no tenés que dar demasiadas explicaciones, ¿no? Sí. Te pasa eso y después también empezás a... otra cosa muy interesante que está pasando en este momento es que los cambios son tan rápidos que todas las cosas que se dicen, todos los gurúes quedan desnudos muy rápido, ¿no? A los 6 meses, al año, ya muchas cosas que están muy hipeadas quedan como mentiras o como falsedades. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es un momento muy interesante para ser periodista o divulgador. Y hoy por hoy, bueno, hay mucha contratendencia, si querés. Hay también una crisis de mediana edad en todos estos temas de innovación, de creatividad, de futuro, ¿no? Que es súper interesante como para contar historias, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me impactó mucho, que viví yo en persona con esto de las edades, es en el mundo de las ideas, que es este curso que damos con Meli Furman, en el cual armamos un grupo de gente hiperdiversa, son 50 personas más o menos, que aparte de que vienen de distintas áreas, son más o menos mitad hombre, mitad mujeres, pero el menor históricamente tuvo 19 años y la mayor, que era una mujer, tenía 70 y pico. Y entonces lo que pasa ahí cuando empieza a trabajar junto el grupo, que es muy intenso, es que después de un rato te olvidas de las edades. Y ves al de 19 con la de 72 podría haber sido el nieto. Total. Y son conversaciones de pares. Totalmente. Y pasa algo mágico cuando, o sea, se le ilumina la cara a los dos. Sí. El joven ve a la persona más adulta, más vieja, con unos ojos distintos a los que veía antes y viceversa. La más grande veía este mocosito que no le podía... Totalmente. De repente lo escucha y dice, mira lo que tiene para decir. Bueno, pero sabes que eso está, hay un montón de estudios hiper robustos a nivel estadística de psicología que muestran que la edad... Vos, por ejemplo, haces un cuestionario largo de 100 preguntas a miles y miles de personas. Es imposible que vos puedas determinar la edad de quién contesta el cuestionario. Es mucho más explicador, si querés, del tipo de preguntas. Bueno, los estilos de personalidad primero, también nacionalidad, también profesión, también género. Pero el tema de la edad no, o sea, es muy difícil determinar si el cuestionario lo contesta una persona de 20, de 30, de 60, ¿no? Y ahí también tomás conciencia del nivel de prejuicio que hay en general, ¿no? Yo como ejercicio, si querés también otro aprendizaje de los últimos 3 años, que eso me machacó mucho Andrei cuando escribimos el libro anterior que se llama Modo Esponja, fue, bueno, más proactivamente tratar de generar proyectos y conversaciones con gente muy distinta, ¿no? A nivel etario, a nivel en otro país, en otra profesión, ¿no? O sea, tratar de autoimponértelo, no te digo para el 100% de tus proyectos, pero para una parte importante, ¿no? Este famoso cuadrante de lo que no sabes que no sabes, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Que lo puedes dividir en estas cuatro cuadrantes. Bueno, tratar de generar estrategias para apuntar a ese cuadrante lo máximo posible. Bueno, vos con Serendipity y todo siempre lo tuviste muy en cuenta. Sí, totalmente. Yo siempre tengo esto, y creo que se lo mencionaba a Inés Castro Almeida también cuando conversamos con ella. Mi sensación a lo largo de toda mi vida, no importaba qué edad tenía yo, para mí los viejos eran los que tenían 15 años más que yo o más. Es como que es una cosa que se va moviendo y por definición nunca llego. Bueno, ¿no? Sabes que hay un matemático inglés que justamente le preguntó a qué edad considerás vos que es que la otra persona es vieja, y le dio una fórmula que vos ves es una fórmula que es la raíz cuadrada de tu edad multiplicada por 8, ¿no? O sea, si vos tenés 9, considerás que a los 24, a los 24, ¿no? Y vas haciendo así. ¿Cuánto es 9 más 15? 24. Es exactamente lo que acabo de decir. Bueno, exactamente. Bueno, vos estás ahí, estás en la línea.
¿Dónde se junta esa función con la realidad? A los 64 años. O sea, Ahí es When I'm 64, o sea, de repente es Paul como McCartney hablando. como los Beatles, ¿no? Claro. O sea, esa línea a los 64 es cuando vos ya crees que vos sos viejo, ¿no? O sea, que Claro. no percibís al otro como viejo, sino que vos ya pensás que Sí. ya estás viejo. La otra variable de evolución temporal es, yo me acuerdo cuando mi viejo tenía la edad que yo tengo ahora, Buenísimo. y yo lo veía mucho más viejo de lo que yo me veo a mí mismo ahora. Totalmente. O sea, obviamente tenía otro Sí, punto de vista, lo sí. veía desde el adolescente que miraba... No, bueno, pero la relación que vos tenés con tus padres está buenísima. De hecho, yo ahí en el prólogo del libro cuento que la muerte de mi viejo, que fue a los 84, nada, fue súper inspiradora para escribir todo esto, y hay una historia increíble. La vida de mi viejo es otro aprender de grandes, Ajá. otro día, pero él cuando tenía 80, o sea, yo tenía 40, yo Sí. nací cuando él tenía 40, Ajá. tenía exactamente la misma edad, que es un instante de tu vida en el cual vos tenés la mitad de la edad de tu papá, que es la edad que él tenía cuando te tuvo, digamos. Me dio para leer un alegato de un juicio que él estaba haciendo. Él hizo los últimos 30 años de su vida, o 40, se la pasó haciendo juicios a una multinacional, se fundió en el medio, digamos, pero hizo un montón de juicios. Y este alegato era una historia que comenzaba el año en que yo nací, que fue en el año 73. Y contaba, ese año él compra una empresa fundida, una concesionaria de autos, la transforma en pocos años en la más exitosa de la Argentina, después se funda, bueno, tiene toda una historia increíble. Y era la historia de mi viejo en paralelo desde que yo había nacido, ¿no? Con un montón de cosas que yo no sabía. Es para un cuento de Paul Auster, digamos, ¿no? Con lenguaje judicial, ¿no? Él me la dio para que yo la tradujera, para que el juez la entendiera en poco tiempo. Después me di cuenta que me la había dado en realidad para que estuviéramos haciéndolo juntos, y quería acercarse, digamos. Pero fue muy impresionante, y ahí yo vi. Él, bueno, tenía una familia, estaba separado, empezó de nuevo, digamos, su vida con mi mamá, y tuvo a mi hermana a mí. Entonces yo vi como él en la segunda parte de su vida, digamos, había hecho un montón de cosas interesantes, pero me pasaba, por supuesto, que te pasaba a vos también, de verlo a la edad que tenemos ahora como una persona súper adulta, ¿no? Claro, siempre cuento la historia, esta anécdota, que cuando mi viejo cumplió 50... Uh-huh. Fuimos a cenar a un boliche, a un bodegón, Sí. un restaurante, y estábamos sentados en una mesa larga, eran toda la familia, algunos amigos, y mi viejo estaba sentado en el medio, y viene el mozo, este era el cumple de 50 de mi viejo, viene el mozo y dice, uy, hay un homenajeado acá, le digo, sí, el señor cumpleaños, dice, uy, ¿cuántos cumple? Le dice el mozo. El mozo era una persona más o menos de la edad de mi viejo. Uh-huh. ¿Cuántos cumple? Dice el mozo, y yo le digo, cumple 45, para hacerle una joda a mi viejo. Y el mozo dice, uy, qué suerte que tiene, no sabe lo que le espera cuando cumpla 50, le dice el mozo, ¿no? Y ese es como un momento que recuerdo mucho, claro, de cuando, claro, mi viejo tenía más o menos la edad que tengo yo ahora. Pero bueno, mi viejo, falleció a los 84, y el día anterior a internarse estaba haciendo planes a 10 años, ¿viste? La edad realmente para un montón de gente es un concepto súper líquido. Bueno, a veces... a mí me llamaron mucho ahora cuando fue todo el tema de Pacho O'Donnell que fue la tapa de noticias, y yo dije en ese momento que, bueno, a veces la revolución tiene excesos, ¿no? O sea, son excesos de tipo de revolución, pero tiene historias como la del holandés este famoso que tenía 69 y se quería cambiar la edad, que llegó a la Corte Suprema de Holanda para hacerse 49, que todos los títulos fueron, bueno, que quería estar en Tinder con esa edad. Pero en realidad, bueno, hay la discusión de fondo de si la edad también es un concepto líquido. No, en realidad, la edad, saber la edad que tenés vos es algo relativamente moderno, digamos. Tiene que ver con la construcción de estados en el siglo XVIII, que empezó a ser muy necesario saber qué edad tenés para que sea obligatorio el colegio, o el servicio militar, o jubilarte, etc. Pero previamente, en la época de los griegos, los romanos, la gente no sabía qué edad tenía el otro, no era un concepto tan relevante. Socialmente, no cantaba. No había un DNI, viste, Félix, que dijera. Es muy interesante. De hecho, hay pocas tumbas de la antigüedad que digan la edad que tiene cada uno, ¿no? Claro. ¿Y qué más está cambiando en todo esto? ¿Qué otras cosas, el tema de los adultos mayores? Uh-huh. O sea, ¿sentís que va a cambiar todo esto, o es simplemente la consideración? La situación actual de esto, sí, de discriminación, sí, digamos, de que los productos no son para ellos, el trabajo no es para ellos, los tildamos, sí, de viejos, los ponemos todos en la misma bolsa. Mira, a mí, como que desde hace mucho tiempo, y creo que fue un tema que empecé a laburar para
para una charla TED Salón, ¿te acordás que hicimos hace ya 3, 4 años, me Más parece? o menos, sí. Que ahí empecé a elaborar bastante temas que tienen que ver con tendencias de cambio que no son tecnológicas, ¿no? Y ahí ves un montón de tipping points, como el libro de Gladwell, que trata justamente de eso, pero hay un montón de casos más. Y ahí ves realmente muchos cambios sociales que parece que no, hasta que de golpe explotan, ¿no? Y con género pasó eso. O sea, con género, digo, una amiga en común que tenemos nosotros, que es Rebeca Wang, que bueno, tiene toda una actividad por el tema del feminismo, y ella, me acuerdo cuando ganó Trump, me chateó inmediatamente, me dice, estoy súper deprimida, me voy, porque pensaba que toda la ola, digamos, de discusión feminista se agotaba en ese momento y cobró mucha más fuerza. O sea, son como mareas sociales, ¿viste? Que van más allá de las coyunturas políticas, ¿viste? Son como flechas que ya están lanzadas, ¿no? O sea, podés en todo caso discutir el timing, ¿viste? Por eso se desacelera un poquito, avanza. Para mí el tema etario es una flecha, ¿viste? Podemos ver si esto, o sea, cuáles son las fuerzas que le impulsan y cuál es el timing, ¿no? Pero por lo pronto ya, no sé, en Estados Unidos, Europa, ya el tema está lanzado a nivel judicial, ¿no? Ya tenés class actions masivas contra empresas que despiden a gente en edad promedio más alta que el promedio de las que trabajan en la empresa. Entonces ahí tenés una discriminación etaria que está aprobada y son juicios súper costosos. Entonces eso llevan a que las empresas cambien también sus políticas y entren un poco con este tema en la agenda. Hay un montón, digamos, pero sobre todo, digamos, como economista, lo que ves es un tremendo, una tremenda pileta de ineficiencia, ¿no? O sea, ¿por qué una persona en la Argentina que se recibió ingeniero la obligás a jubilarse a una determinada edad si en Argentina faltan ingenieros? O sea, ¿por qué a un profesor universitario que está dando una clase bárbara a los 69, de golpe de un día para el otro, se tiene que ir a la casa? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, Pierden todos, pierde la sociedad, es menos valor agregado, ¿no? Menos PBI en términos totales, ¿no? Alguien dice, bueno, hay que dejarle lugar a los nuevos, pero me parece que es una falacia eso, ¿no? No, a ver, el ageism, que es la palabra en inglés para discriminación, es para cualquier edad. O sea, vos también a veces podés discriminar contra la gente más joven, digamos. Pero bueno, sí, es totalmente una falacia. Es totalmente una falacia. Escribiendo este libro, metiéndote en estos temas, ¿y vos tenés ahora 46, 47? Estoy por cumplir 46 en agosto. 46. Sí. Pensando en tus próximos 10, 20, 30 años, cuando vayas avanzando en esas edades que venimos conversando, ¿hay algún insight, alguna idea que investigando todo esto te hizo cambiar cómo vos pensás tu futuro? Está buenísima la pregunta. Sí, te diría que sí. Te mencioné antes un poco el tema de buscar más proactivamente el cuadrante de lo que no sabes que no sabes. También revalorizar un poco el tema de tomar riesgos, ¿no? Hay un énfasis en general en toda la conversación de emprendedores y todo, de glorificar la toma de riesgos, ¿no? Y jugarte a todo o nada, que también está, me parece, sobre representado. Estoy pensando, porque la verdad que me dejaste... Bueno, una de las, te tiro alguna de las que pienso yo, a ver si te resuenan. Dale. Una de las... se habla mucho, ¿no? de la plasticidad neuronal y de que por mucho tiempo teníamos este concepto errado, que hoy sabemos que es errado, de que las neuronas crecían y se conectaban cuando éramos chiquitos y después ya está, no había más que hacer. Y hoy sabemos que el cerebro tiene cierto grado de plasticidad, no es infinito, pero sí tiene cierto grado de plasticidad durante toda la vida. Y que uno puede favorecerla de distintas maneras. Primero, reconocer que uno puede seguir aprendiendo durante toda la vida, y de hecho este podcast se trata de eso, entre otras cosas. Y entonces buscar proactivamente qué quiero aprender y no decirse a uno mismo, ya me pasó el cuarto de hora. Totalmente. Entonces yo ahora me agarró la loca que quiero dibujar.
Entonces, no quiero ser un gran dibujante, pero charlé el otro día con Alberto Rojo acá en Aprender de Grandes, que es un gran dibujante, y Andy Miggins dibuja los dibujos que dibuja espectaculares de cada una de nuestras conversaciones, y lo veo y digo, yo quiero hacer cosas, no como ellos, porque ellos son muy buenos, pero aunque sea divertirme haciéndolo. Está buenísimo, ¿no? Sí, a mí me pasa eso, y un gran impulso que por ahí a vos te pasa también es tratar de aprender cosas con tus hijos, ¿no? O sea, yo con Nico, con mi hijo en el medio, el otro día fuimos a un show de magia, de mentalismo, ¿no? Y nos encantó, y ahora estamos averiguando para aprender. También ese puede ser un impulso en paralelo, pero yo siento que estoy sobregirado, si querés, en lo que es generación de contenidos, que es lo que hago desde los 18 años, y me gustaría, bueno, tener un poco más de equilibrio, ¿no? O sea, hacer cosas que no tengan que ver con eso para aprender otras cosas. Emi Chamorro, que es un amigo en común y con quien también tuviste varios, ¿no? ya varias conversaciones acá. Sí. Siempre que me veo con él, viste, él quiere que demos cursos, todo, y yo digo, no, yo quiero ir a tomar, ¿no? Claro, o sea, quiero tener más tiempo para ir pues están buenísimas las clases que hay en el Baikal, de todo, y me gustaría tener más tiempo para ir a escuchar, ¿no? Pero bueno, nada, también cuando das alguna clase y eso, siempre se dice que aprenden las dos personas, ¿no? Aprendes vos también por un poco estructurar mejor contenidos que no tenías estructurados. ¿Tu hijo Nico qué edad tiene? Nico tiene 11. Qué bueno. Matu va a cumplir 14 y Olivia acaba de cumplir 3. Sí. Bueno, yo este tema de aprender con los hijos me encanta como proyecto padre-hijo, madre-hijo, hija. Sí. Yo también lo comenté en otros episodios con mi hijo menor. Surgió como una idea de aprender cosas y nos sentamos en un curso online. De estos ¿De qué? Online. Este era un curso de memoria. Ah, qué bueno. Un curso de memoria de estos que son 30 días, clases de 15 minutos una vez por día. Te enseña trucos para recordar cosas. Buenísimo. Eso está buenísimo. Y de hecho algunos los empecé a Yo quería hacer uno de cubo Rubik. ¿Para aprender a hacerlo? Sí. Aprender no es difícil, ¿eh? La cosa es poder hacerlo rápido y de manera más o menos mecánica. Yo de chiquito sabía, ahora no me acuerdo, pero no era tan difícil saber hacerlo. Ahí es un algoritmo, hay que aprenderlo un poquito y practicarlo. Pero hay de las cosas más variadas que podés aprender a hacer malabarismo, no sé, cosas muy variadas. Bueno, hicimos este curso, lo terminamos ayer. O anteayer, y él mismo dice, bueno, ahora ¿cuál hacemos? Y entramos a buscar y buscamos en estos sitios, en Udemy, en edX, en Coursera, en todos los lugares que hay ahora, que está repleto de un montón de cursos de lo que quieras y con profes súper buenos. Total. Y elegimos hacer uno de dibujo, pero por sugerencia de él. Él dijo, quiero aprender a dibujar. Y digo, bueno, dale, va. Y justo yo venía con este tema y ahora es un súper proyecto para mí, para él, para la relación y para seguir aprendiendo y es genial. Seguir manteniendo la mente activa. Es genial, sí, la verdad que es una gran herramienta para dedicarle más tiempo, ¿no? Para obligarte también a dedicarle tiempo al aprendizaje. Sí, y es algo que creo que no hace falta tanto tiempo. No es excusa no tengo tiempo. Porque me parece que no hace falta mucho tiempo por día para poder, si lo mantenés en el tiempo y todo eso, hacer cosas increíbles. Totalmente. Sí. Me contabas antes de grabar que pensaste en esto de la segunda parte de la vida de la gente, pero también en la segunda parte de la vida de las ideas. Sí. Me intrigó eso. Sí. ¿Qué es? Tiene que ver con este tema de esta fatiga que uno a veces tiene con la conversación de innovación, de productividad, de futuro, etcétera. Que bueno, todo cambia tan rápido que también los lugares comunes se forman muy rápido, ¿no? Uno en general como periodista o como contador de historias dejan de ser cosas originales y la originalidad empieza a pasar por la contratendencia, ¿no? O sea, hoy por hoy es más divertido tirar abajo, ¿no? La inteligencia artificial o la singularidad o no sé, el design thinking o Estonia, lo que se te ocurra. Que bueno, estuviste mucho tiempo, yo estuve en un montón de notas hypeándolo, ¿viste? Y bueno, en un momento llegan a la punta y como periodista te pones en ese ciclo, digamos. Acá hay parte de gente que lo va a escuchar, pero bueno, hay un ciclo famoso que se llama The Hype Cycle, que es una consultora llamada Gartner, que es cualquier tendencia crece mucho al principio hasta que llega una burbuja, explota y después empieza a crecer más sostenidamente. Y cuando crece más sostenidamente es cuando dejas de mirarla, ¿no? O sea, si vos te pones a pensar cualquier tecnología, no sé, blockchain, por ejemplo, ¿viste? Tuvo su momento de apogeo, que estábamos todos hablando de eso. Yo hice una etapa de la revista de La Nación, era la palabra del momento, y de golpe
silencio total. También ¿no? pues se cayó el valor del Bitcoin y todo eso. Sí, pero bueno, fue en paralelo con una saturación también de la conversación. Y de golpe, bueno, empieza de nuevo a crecer más lentamente, pero Y después más, pasa, pero más pasa a sólido. ser parte de la Y vida. nadie lo tiene muy en cuenta, ¿no? Entonces, tenés ese ciclo de los temas que en general hace que también es un sesgo, ¿no? Es un sesgo, si querés, de storytelling, que hace que uno como periodista le dé más bola a los temas que hacen que son una buena historia. Y hay temas que parecen súper relevantes, pero que no hacen una buena historia y que están subestimados, ¿no? Y eso te puede servir desde como estrategia de inversión hasta para formular políticas públicas, hasta encontrar temas, darles una vuelta para buscar temas más divertidos, ¿no? ¿Se ¿Y entiende la migración? tenés en mente alguno ahora de algún tema que sentís que debería estar en la agenda y que no está? Supongo que el de la revolución senior es Sí. uno y por eso estás haciendo esto. Sí, a un millón, ¿no? Digo, a ver, cambio climático claramente es un tema que está menos presente De lo que en la debería. discusión de lo que debería, ¿no? Hay temas de ciclo político, ¿no? A nivel internacional también. Argentina en general lo que tenemos también es una coyuntura que arde tanto, ¿no? Que muchas veces a mí me pasa en el diario que escribo una nota de, no sé, inteligencia artificial, etcétera, y por ahí está un mes sin publicarse porque subió el dólar, se duplicó el valor del dólar, o sea, hay incendios por todos lados que hacen que esta conversación todavía esté en un sustrato más profundo, ¿no? Pero sí, a nivel tecnológico, no sé, bueno, vos sos físico, yo estoy muy maravillado con todo lo que está pasando con Quantum, con el concepto de cuántica aplicado a computación y a otros tipos de tecnologías, ¿no? O sea, son cuestiones que cuando vos te pones a ver cuál puede ser la probabilidad de impacto, son tan gigantescas, implican tantos PBIs de la Argentina, que decís, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Claro. ¿Qué estamos discutiendo? Yo de hecho estuve 20 años escribiendo, ¿viste? Del dólar, de las tasas, de los impuestos, y empecé a escribir de otras cosas, no solamente por fascinación por las historias, sino porque también como economista me parece que son de un nivel de relevancia todavía mucho mayor, ¿no? Bueno, futuro del empleo, la semana pasada hubo una etapa de The Economist contando cómo todo el debate que había de reemplazo de humanos por robots está yendo para un lado completamente distinto, que es un récord mundial de empleo como nunca vivió en su historia el capitalismo, sobre todo en países desarrollados, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, y era algo completamente contraintuitivo. Todo el debate, toda la discusión sobre el futuro del empleo de los últimos 2 años estuvo teñido por pronósticos tremendamente apocalípticos, ¿no? Pero no inmediatos. No, bastante. Yo te tiro un ejemplo. Andrew Ng, que es no sé cómo se dice el apellido, es NG el apellido. Él era el jefe de inteligencia artificial de Baidu, que es una empresa china muy grande. Ahora tiene su consultora en Silicon Valley. Gran tuitero de temas de inteligencia artificial. El año pasado, a mitad de año, pronosticó que era el fin de la carrera de radiólogos, porque habían salido varios algoritmos que detectaban mejor distintos tipos de tumores o dolencias que los humanos. Y en los siguientes meses fue el empleo que más creció, según el nomenclador de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, fue el de radiólogos, porque la aparición de la nueva tecnología demandó más gente, más sofisticada, etc. Andrew Ng dejó de tuitear, era un tuitero super hot y dejó de tuitear como... Cayó en desgracia. Sí, sí. Y después en general, bueno, por ahí a vos te pasa también, digo, si tenés chicos, hay muchos temas muy interesantes de parenting que justo, bueno, ahora estoy con un proyecto de libro también, supongo para principios del año que viene, que tiene que ver justamente con cómo das herramientas a tus hijos para vivir en un mundo que va a ser completamente distinto, ¿no? El libro se llama tentativamente Proyecto Sarah Connor, lo estamos haciendo con Nico Pimentel, tiene que ver justamente con, no sé si viste Terminator, sí, pero... Sí, me contaste esta historia, pero contala que está Dale, buenísima. que tiene que ver con Sarah Connor cuando termina Terminator 1, se queda con el desafío de tener que criar a un hijo para que le gane a las máquinas de acá a 20 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es un desafío que todos tenemos hoy, no es que tengamos que criar hijos para que derroten Skynet, pero sí para vivir en un mundo que seguramente va a ser muy distinto, ¿no? Y cuando te pones a hacer esa pregunta a un montón de gente, que uno diría parece bastante obvia,
te das cuenta de lo en bolas que estamos como sociedad, porque realmente le hicimos esta pregunta a altos ejecutivos de empresas de tecnología, etcétera, y por ahí, nada, sus hijos están estudiando, no sé, para escribanos o abogados, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Y hay un montón de cosas contraintuitivas en la respuesta, o sea, gente del área de programación que te dice, no, ni loco ni se te ocurra mandarlo a estudiar programación a tu hijo, ¿viste? Que es algo que en general piensa que es algo bueno. ¿Y por qué? ¿Cómo argumentar? Porque es algo que muy rápidamente se va a automatizar, entonces tiene mucho más sentido que aprendan habilidades de inteligencia social, de empatía, etcétera, ¿no? Es súper interesante la discusión. Yo el otro día en Alter Eco, que es la columna que tengo los domingos, comenté un libro que salió en Estados Unidos, que es uno de los libros del año para mí en materia de economía pop o divulgación económica, que se llama Love, Money and Parenting, que lo hicieron 2 economistas que descubrieron una correlación muy grande entre desigualdad y estilos de educación y de crianza en los países. O sea, un poco el punto es que y hay evidencia muy robusta a nivel estadístico de que países con mayor desigualdad tienen en general estilos más autoritarios, porque vos querés darle herramientas a tus hijos para que tengan una carrera lucrativa, porque tus hijos tienen alguna chance alta de caer en la pobreza. Y en países más igualitarios, típicamente los países nórdicos, donde no hay mucha chance de que tu hijo sea muy pobre o muy rico, se favorece más la educación artística, la creatividad, etcétera, porque bueno, el riesgo es mucho menor, ¿no? Y está empezando a haber también mucho trabajo y mucho estudio, pues ya tenés series de tiempo más largas, con lo que se llama el helicopter parenting, ¿no? Esta tendencia que es otra Paternidad de tendencia. helicópteros sería. Sí, o madres y padres leones o helicópteros, que son mucho más lo que pasa ahora, que es que invertís muchas más horas en tus hijos de lo que nuestros papás invertían en nosotros, ¿no? Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Empieza ya a haber estudios muy interesantes al respecto y ves economistas que se meten con el tema, ¿no? Que a mí me parece interesante. ¿Y con tus hijos hay alguna de estas herramientas que estás incorporando para ayudarlos a ellos a estar mejor dentro de 20 años? O sea, ¿sos vos Sarah O'Connor o no? Mira, el otro día, creo que el fin de semana o el fin de semana anterior, viste, típico sábado, quilombo, Oli llorando, Matu no sé con qué quilombo, llegamos a la noche a casa, viste, y Virginia, mi mujer, me decía, vos mucho exponential parenting, ¿viste? Pero bueno, dediquémonos más a los quilombos que tenemos en casa de corto plazo. A ver, este proyecto que estamos haciendo con Nico Pimentel es un proyecto para aprender, no buscamos dar ninguna respuesta. Viste, en general a mí me pasa mucho con lectores, viste, que muchas veces te reclaman que des respuestas en las notas, ¿no? Que falta una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Viste? Claro. Y no es la tarea, por lo menos no, yo quiero contarte una buena historia y que te divierta y la pases bien un rato. No estoy haciendo una política pública de esto, pero a veces hay como un poco esa pulsión, ¿no? A mí no me interesa tanto, me parece más interesante, bueno... La pregunta que la respuesta. Exacto. Por eso también está súper interesante la discusión en Twitter. No sé cuán tuitero sos vos. No mucho, poco, ¿no? Poco, sí. Casi no posteo nada. Claro, yo la uso un montón como herramienta. Ese es otro aprendizaje interesante, si querés, de los últimos 3 años, ¿no? Entrar en ese océano de interacción social, que es muy increíble, porque vos empezás de a poco también te empezás a animar a poner cosas más personales. Yo publico frases que dicen los chicos, ¿viste? Y tienen récord de retweets para frases de los chicos que son increíbles, ¿viste? Es imposible superar lo que dice una nena de 3 años o chicos de 10, 14 años. Pero ahí vos te empezás a hacer una relación muy cercana con gente que nunca viste, ¿no? Y de golpe te cruzás con alguien y te preguntan, che, no sé, ¿qué pasó? Llevaste un cumpleaños a tu hijo el otro día y ni lo conoces. Y a mí me enriquece un montón esa discusión. Obviamente hay mucha agresividad, pero en los temas, viste, de innovación, de futuro, los temas que hablamos nosotros, que no hay grieta, claro, ¿viste? No hay tanta grieta, claro. Es todo mucho menos agresivo, ¿no? El resto es muy tóxico. En general Twitter, Sí. a mí cada vez que voy y estoy un rato ahí, me voy bajoneado. ¿Te pasa eso? Me pasa que me voy peor de cómo entro. Entonces digo, ¿para qué voy? Claro. No, a mí me gusta. Me gusta. Y a mí la grieta no me resulta tóxica porque no me chupa 3 carajos. Claro. O sea,
hay gente interesante y piola de los dos lados, y hay gente chanta y no piola de los dos lados de la grieta. Digamos, si vos podés no amargarte por esa discusión, nada, capturás un montón de riqueza. Mi Twitter me sirve un montón eh, para filtrar todo lo que está pasando. O sea, es imposible leer todo lo que sale, ¿no? De inteligencia artificial, de todos los temas de cambio, y bueno, Twitter es un gran filtro, ¿no? Para seguir a gente interesante que diga cosas interesantes, y también es una herramienta de acercamiento a mucha gente grosa que de otra manera no podrías acceder. Claro, ahí son accesibles, los encontrás, los seguís, Sí, le empezás a comentar y de accesible, repente sí, estás conversando. exactamente. Y bueno, al punto tal que muchas de las notas que escribo ahora son a veces una conversación entera de Twitter, ¿viste? La transformas en notas. Sí, la transformo en nota, y además una cosa que está pasando también en los últimos años, que por ahí también es otro aprendizaje de estos 3 años, es que está tan interesante todo lo que está pasando que ya el único vector importante por lo menos para mí, para definir si una nota merece ser contada, es que sea interesante. No te importa quién lo diga, ¿viste? No te importa si el que lo dice es un premio Nobel o un presidente o un CEO de una gran corporación. Que eso no pasaba antes en periodismo. Vos antes venía el presidente de una multinacional y tenía un espacio asignado por ser la persona que dijera lo que dijera, ¿no? Principio de autoridad casi. Ahora ya no, ¿viste? Entonces, nada, te guías solo porque digan cosas interesantes, y eso es invalorable, ¿no? Para contar historias. Sí, está bueno. Y ya hablamos la vez pasada sobre el periodismo y la crisis y todo lo que está pasando con... Bueno, que otra cosa se acentuó un nivel. Eso muchísimo, ¿no? Sí, el otro día me mandaron, viste, en la editorial, vos la semana anterior a la salida del libro vas a firmar libros para prensa, para mandar a periodistas para que hagan notas. Y me puse a ver, yo escribí La economía Economía Insólita, fue mi primer libro, hice la reedición en el año 2009, y de ese momento hice 4 libros más, o sea, hice 5 libros en 10 años, o un libro cada 2 años. Y tengo la lista de periodistas a las cuales les mandé el libro, de los 5 libros, ¿no? De la reedición de Economía de lo Insólito, de Otra Vuelta a la Economía, que lo hice con Martín Lustó, de Ideas en la Ducha, de Modo Esponja con Andrei, y ahora de Revolución Senior. Entonces es interesante ver cómo fue cambiando la lista, y entre los primeros libros tenías un cambio del 20-30% de la gente. Entre Modo Esponja, que hicimos con Andrei y que salió en junio del 2017, y Revolución Senior, que está saliendo en junio del 2019, el 70% de la lista ya no está más. En 2 años. Es gente que el medio cerró, que se jubiló, que le echaron, algunos fallecieron, pero nunca había sido tan... Es casi la extinción del pérmico, ¿no? En términos paleontológicos, ¿no? Claro. O sea, viste que los paleontólogos te dicen que hay como un sustrato de la Tierra de 2 o 3 metros en los cuales no hay registros fósiles, ¿no? Creo que se extinguió el 90 y pico %. En el periodismo está pasando algo similar, ¿no? Es muy impresionante. Nada, yo lo vivo con mucha tristeza, pues la profesión que no tiene, ¿no? Claro, sí. Y a mí me pasa, y esto ya lo comenté en otros lugares, que me parece que no solo perdió calidad el contenido en muchos de los medios, sino también hay errores tipográficos, está mal escritas las cosas, hay errores gramaticales, errores de ortografía, no se entiende un título. No, bueno, pero si vos estuviste alguna vez adentro de una redacción, lo entendés, o sea, tenés 1/3 de la gente que tenías hace 10 años para hacer más laburo que el que había antes. Claro. O sea, entonces no se corrigen las cosas. No, es un nivel de desborde total y absoluto. Hay un montón de posibilidades de analizar el mundo del periodismo, así que es otro aprender de grandes a futuro, pues increíble cantidad de cosas que vos podés analizar con economía del comportamiento, con un montón de herramientas, ¿no? Pero también hay un corte generacional, hay mucha gente muy junior, mucha gente muy grande, se perdió un poco la generación del medio en las redacciones, entonces lo que pasaba tradicionalmente en el periodismo, que era que vos entrabas y aprendías de alguien. No hay aprendices y no hay maestros. Eso no hay más, entonces hay un montón de factores pero yo, por ahí, si querés, tengo un sesgo de economista a verlo como modelo de negocios, y bueno, es un modelo que está muy dañado. La paradoja es que muchos de los skills del periodismo, ¿viste? Vos agarrás cualquier paper del futuro de la economía y te dicen, bueno, importa la rapidez con la que trabajes, importa juntar puntos, importa la empatía,
es todo lo que vos en general construís en una redacción, ¿no? Pero lamentablemente tenés un modelo de negocios que está en transición. Las redacciones de los medios, yo laburé mucho tiempo en Clarín, en La Nación, y tengo un montón de amigos en Infobae, en un montón de medios. Son lugares, digamos, depositarios de un talento increíble. O sea, tenés gente súper inteligente y súper talentosa. Lo que pasa es que tenés muchísimas micro problemas de gestión y de incentivos que hacen que, bueno, no llegues al producto que vos deberías tener, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Campa, me encantó. Pasó 3 No sé años, no cuánto sé si es tiempo mucho o pasó. poco, pero es un montón de cosas que viviste y que me quedo pensando en un montón de temas que es buenísimo, y ese es el objetivo, aprender de grandes. Así que gracias, y Dale. esperemos que no pase 3 años para la próxima. Cuando quieras volvemos, fue un gusto como siempre. También me quedé con ganas de un montón de temas, así que quedan Yo puntas ya para la próxima tomé nota conversación. mental de varias cosas que dijiste, será para el próximo aprender de Dale. grandes. No te preocupes, no te voy a dejar ir muy lejos. Dale, muy bien. Muchas gracias. Bárbara. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde me junto a conversar con gente que admiro para aprender de ellos y así seguir aprendiendo durante toda la vida. Aprender de Grandes está disponible tanto en audio como video y pueden suscribirse haciendo clic acá abajo. Los espero en Aprender de Grandes para seguir aprendiendo durante toda la vida.